Bueno, bienvenidos otra vez a estos mini espacios de corrección que vamos eh, creando para poder eh, charlar entre nosotros de algunas cuestiones. En este caso les vamos a compartir algunos comentarios sobre los trabajos de manzana y tipología que ya aparecieron en el foro, con la esperanza de que, bueno, con estas correcciones, más un documento que vamos a subir esta noche, que es un cuestionario para guiarse sobre el proceso de diseño de manzana y del armado de tipologías, para que puedan autoguiarse, autogestionar un poco la conducción del ejercicio. Así que arrancamos con los trabajos. Este primer trabajo lo contestamos, es un trabajo solo de parcelamiento, está contestado en el foro, así que lo pueden leer de ahí. Y este trabajo eh, es el primero que aparece el segundo trabajo que aparece en el foro. En principio, esta manzana es la manzana que surge del trabajo de reinterpretación. Está bien elegida la manzana, está bien orientada, tiene un trabajo de parcelamiento que puede ser, es bastante regular. La parcela, el diseño del parcelamiento, por ahí podría, la autora de este trabajo podría reverlo un poquito. Antes de pasar las tipologías, veamos un poquito la estructura parcelaria de esta manzana. Deja un espacio, un recinto en el interior de la manzana, que puede ser, hay un retiro también en uno de los lados. Suponemos que este lado es el que va a dar a una avenida o daría a una avenida. Pero acá hay un tema que no es necesariamente un error, pero creemos que se puede profundizar un poquito más. Está usando una estructura parcelaria de bastón roto, típica manzana de Buenos Aires. Y quizás para este tipo de manzana, donde tiene un espacio central, un recinto con un espacio central, quizás no es necesario plantear un parcelamiento del tipo de bastón roto. Bastón roto es cuando hay manzanas, hay parcelas que van hacia un lado y parcelas que van hacia el otro y se van alternando, como en este caso. En líneas generales, no hay demasiadas tipologías distintas, parecería que está adecuada la cantidad de tipologías. El pasaje del parcelamiento, de la estructura parcelaria a la planta con las tipologías también es interesante porque la autora se da cuenta que necesita un espacio para ventilar. Estas zonificaciones así color marrón son agregados, no lo deja tal cual está en la planta, eso está bien. Empieza como a armar eh, unos espacios de ventilación que son interesantes. Se ve también acá en la perspectiva. Una cosa interesante también de este trabajo es que lo muestra de distintas maneras. Está primero el trabajo de dónde sale, en una escala, en otra escala la planta, en otro trabajo la planta con los retiros. Bueno, distintos tipos de información que está bien. El texto también es adecuado, la cantidad del texto y el tamaño. Estas operaciones que empiezan a aparecer están bien, excepto quizás porque acá, por ejemplo, no sé si se ve, chicos, avísenme si no se ve. Sí, sí, se ve.
por ejemplo, esta operación que hace acá con este retiro para que esto ilumine, deja al descubierto acá una medianera. Son detalles, ¿sí? Pero todavía se le puede ir dando, tenemos 2 semanas más, así que puede ir perfeccionando este trabajo las veces quiera. Se ve acá, se ve en la perspectiva. Si ustedes pintan de un color lo que es medianera y de otro lo que es fachada, va a saltar enseguida. Este, acá también, esto es medianera, esto es medianera. Cuando hacen un cambio de alturas, tienen que fijarse que el cambio de altura, primero hay que ver por qué es el cambio de altura, ¿no? ¿Para qué es el escalonamiento? Y, y después otra consideración para tener en cuenta es que por ahí el cambio de altura tendría que darse en el interior de la parcela, porque si no todo esto es medianera. Todo esto es medianera, todo esto es medianera, todo esto es medianera. Esto también. Entonces, quizás podría, eh, le vendría bien un pequeño ajuste a la parte de articulación tipológica eh, para, para repensar estas cosas. Y también todavía, si bien en este dibujo se nota que hay un avance, no es un prisma, la tipología no es un prisma que va de medianera a medianera, sino que empieza a haber una articulación, todavía esa articulación hacia adentro de la parcela podría ser un poquito más pulida para que no sucedan estas cosas que estamos comentando, ¿no? Por ahí no toda la altura se escalona, por ahí en el frente no se escalona, o en el fondo no, y en el frente sí. Esto, bueno, son sugerencias, pero en líneas generales está muy bien. Y está muy bien la representación también. Pasamos a otro trabajo. Bueno, bueno, obviamente la devolución que estamos haciendo acá no es exclusivo de cada uno de los trabajos, sino que son cosas que vemos en los trabajos que hasta ahora hemos recibido y varias de las observaciones del trabajo anterior también se repiten en este y va a pasar con los que siguen y con los que van a seguir entregando ustedes. Claro. La elección de la manzana está bien, quizá acá digamos, la corrección mayor que haya que hacer está en la escala, tanto del parcelamiento como con el parcelamiento en relación a los retiros que tiene y el espacio central libre de manzana, que es casi igual, entonces es como una desproporción o de los retiros o es muy chico el patio, el espacio central. Y después hay un tema de ocupación de la parcela. Las parcelas en este caso están totalmente ocupadas, con lo cual habría que verificar la ventilación de esos espacios, de las tipologías. Las tipologías son exactamente la manzana, la parcela excluida en un nivel o en dos creo que era. Eh, sí hay operaciones que por ahí están bien marcadas y que tienen una intención, como las de las esquinas, que tienen un retiro, con lo cual no dejan medianera, pero bueno, también se produce medianera en el Acá. contacto de parcela con parcela. Sí. Ahí y en los otros una liñita apenas, pero bueno, Esto sí. sí, es más chiquito, sí. Sí, estos son imperceptibles, pero bueno, acá sí. Pero en el Eh, grande sí. igual Y ella se retira en la altura acá, pero por ahí hubiera sido interesante que este basamento tuviera esta altura. coincidiera, Claro. claro, que coincidiera con la altura de los de al lado. Mm. Y después Es, hay otro tema de escala en relación a la altura de los edificios o de las tipologías, y eso se evidencia en realidad al poner la escala humana y los árboles. Eh, me ahí parece muy pareciera bajito, ¿no? como que en principio cuando uno ve esa tipología piensa que es una especie de recoba sin columnas,
Pero después cuando uno ve la persona que está cerca o bastante próximo a esa tipología, ya la altura no da. Y acá también. Me Y, parece que y quizás es ahí una también. cuestión de escala de la Puede ser que representación. sea un error de Sí, representación más que de intención. sí, Pero pues, bueno, esas cosas las tienen que tener en cuenta porque en realidad si esto no fuera una devolución de un trabajo y fuera una presentación de un proyecto, es como no se entiende bien cómo es. Eh, pero bueno, fundamentalmente en este trabajo lo que más se vio, lo que más se habló fue el tema del parcelamiento y tema de escalas y proporciones. sí. Por Yo ejemplo, quisiera agregar, sí, perdóname, no, iba a decir que los accesos al espacio central son como un poco exagerados. sí, Es como si fuera todo un gran parque con algunas construcciones puestas. Eh, claro, si esto fuese un pasaje, y claro, estos son 8,66 o 9 o 10 metros, esto tiene 20. claro, es una calle, Es literal, una donde avenida, pasa una... sí, una avenida. Sí. El pasaje debería ser como más acotado si fuese un Ujú. pasaje, por un lado. Y por otro lado, esto es fachada seguro, pero Sí. este costado, no sé si es este costado de aquí, Ujú. no sé si es medianera o es fachada. Quizás esta última tipología tendría que pegar la vuelta y mirar hacia acá. Sí. O depende de esta proporción, va a depender en definitiva de esta proporción final, ¿no? Sí, tendría que tener una variante para fachada de borde, para tipología de borde, lo mismo las otras tres. Claro, Sí, esta. que de alguna manera reaccione ante la presencia del pasaje. Claro, 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 que tenga otra Algo, característica. claro, algo que también se me ocurre a mí, que también lo estuvimos hablando, que una manera de encarar el tema de las esquinas, que acá no está mal el tema de querer cambiarle la altura, pero sí lo que señalaba Lau antes con el tema de cambio la altura, pero estoy generando medianera. Y tal vez una manera de darle la vuelta a ese problema sería que integrar las tipologías aledañas, digamos, que no sea solamente la base que cambia de altura, sino que me agarro de los edificios de los costados, hago un núcleo un poco más alto y después hago el remate. sí, después ¿Sí? algunos ¿Ves? ejemplos vamos a mostrar al final, Claro, de edificios como articulan unos con otros en Buenos Aires. sí. Esa sería una alternativa. Sí, ¿Sí? Que vean que en el trabajo de la tipología podemos resolver muchos de los problemas que pueden llegar a surgir en este ejercicio. sí, Sí, habría que ver acá también qué largo tienen o qué profundidad tienen esas parcelas, como para saber si realmente eso es posible para, si es habitable, si se pueden iluminar y ventilar bien los espacios, porque quizá necesiten algún sistema de patios internos para apoyar y hacer posible la iluminación y ventilación de todos los ambientes. en líneas generales este trabajo parecería que siempre nos terminamos hablando siempre de lo mismo, de ponerlo en medida y chequear la escala, Sí. ¿no? Porque no sé si este retiro como retiro no es como mucho, ¿no? Este retiro de acá y el otro del otro lado tienen el mismo largo que la parcela. Sí, Quizás con 4 o 5 metros de retiro ya está, es suficiente. Y lo mismo que con el pasaje. Pero en líneas generales está bien esta intención de, de señalar como una diagonal en este sentido, está bien la intención sí, de... el juego de juxtaposición entre un sistema y el otro, que en definitiva son iguales, pero están como enfrentados y están generando cierta tensión en la manzana. de Morfológicamente, eso está
está bien y le enriquece a la propuesta, pero sí hay un tema de escalas hay que que chequear. Sí, quizá habría que revisar. sí. Bueno, pero igual, otra vez, en líneas generales, está muy bien. Decime, Fran, si querés que lo achique o lo grande este trabajo. Y ahí, a ver, ahí está bien. Sí, cualquier cosa bajamos. Dale. Bueno, en este trabajo, para arrancar, la elección que se hizo de la manzana nos parece muy bien. Algo que queremos resaltar con respecto a este trabajo es cómo hubo un cambio muy grande entre cómo era originalmente la manzana elegida y cómo fue la manzana que se terminó parcelando. ¿Sí? Vemos que hubo un cambio importante en cómo era la distribución del espacio público original a cómo terminó siendo, que nos parece un buen avance. Eso es un buen ejercicio que no está para nada mal hacerlo, de decir, a ver, yo venía con esto, venía trabajando y hice un trabajo que lo hice con la información que tenía. Ahora tengo más información, me están pidiendo más datos, más detalle. Bueno, trabajo, modifico y hago un nuevo proyecto que no está muy lejos del anterior, pero es una versión avanzada. Después, con el tema del parcelamiento, nos pareció muy correcto, ¿sí? El querer ir generando 3 instancias adentro de la manzana de diferente escala, pero que tal vez sería mejor ver de cómo resolverlo en menos cantidad de parcelas, ¿sí? Porque algo que también nos llama la atención de este trabajo es cómo fue generando los espacios internos a cada parcela. ¿Sí? Que lo vemos ahí en los cuadrados naranjas. ¿Sí? Hubo una segunda lectura de decir, bueno, mi parcela es esta y tiene que ventilar internamente de esta manera. ¿Sí? Nos parece que hay un muy buen trabajo atrás de eso y que junto con el trabajo de las diferentes densidades en altura que marca, ¿sí? de querer que pasen diferentes cosas en diferentes partes de la manzana, que nos parece una buena idea, tal vez podría reverse estos 3 puntos apuntando a tener una menor cantidad de parcelas y por lo tanto de tipologías. ¿Sí? Vemos en las 6 tipologías que se trabajaron que hay un buen trabajo y que sería muy interesante ver cómo lograr el tema de vacíos internos y la variación en la densidad de altura en menos tipologías. Nos parece que hay un trabajo muy interesante para hacer y que puede quedar bueno. Mismo con la relación de las tipologías y las parcelas que derivan en esas torres para dentro de la manzana. Sí, vemos de que hay ciertas cuestiones de ajustes que tal vez se podrían resolver unificando las parcelas y dejando la tipología como una sola. ¿Sí? Caso parecido al que veíamos antes de, bueno, me adapto a la altura de lo que tengo al lado y crezco cuando estoy libre. Más allá de las cuestiones de retiro y todo ese trabajo en las variaciones de densidad que nos parece muy interesante, igual vemos que se siguen dando situaciones de medianera. ¿Sí? Cuando hacemos las variaciones en altura entre un terreno y el otro, una construcción y la otra, y la variación de altura la hacemos sobre el eje medianero, ¿sí? O sea, en la división entre parcela y parcela, esto va a llevar a que tengamos medianera. Para evitar... No pasa lo mismo en la gris inmediata al lado de esa gris oscura. Claro. Ahí vemos, por ejemplo, que ya hay un principio de solución. Si quiero variar la altura, lo hago dentro de mi parcela, lo hago en la misma tipología. Pero sí, bueno, igual después dejó la medianera ahí. Claro. O sea, hizo el gesto, pero hay una noción de cómo trabajarlo. Pero está muy bien que empiecen a aparecer estas cosas. Sí. Algo que nos gustaría señalar es que las variaciones en altura no implican necesariamente un cambio de tipología. ¿Sí? Las tipologías es un todo, es la relación del volumen construido con el terreno.
Entonces puede pasar de que yo tenga la misma tipología, pero que tengan diferentes alturas. Esta blanca y esta negra. Entonces no se hagan problema, no consideren tan finita la diferencia de una tipología a otra, sino que tienen cierta libertad en ese concepto. ¿Sí? Sí, yo quisiera agregar que por ahí me estoy equivocando yo, no sé, pero como lo veo, o como está explicado acá, la tipología 6, que es la torre, esta, es diferente de esta 5. Y perdón, esta es toda una tipología, o debería ser toda una tipología. Eso hay que estudiarlo un poquito más. Sí. Algo que está bueno ahí marcar de la tipología de número 5, la blanca, es que es la que genera el pasaje para llegar a la tipología 6, que es la torre. Algo que está bueno de cómo se pensó esa tipología, que es que por lo menos en la planta baja se retira y genera ese chanfle en diagonal. El problema que es que después lo lleva de nuevo hasta el filo de la medianera, digamos. Sí, y si de nuevo estoy construyendo sobre la medianera, sobre el eje medianero, que es lo que indica el final de mi parcela, eso pasa a considerarse medianera. Esta dimensión de Fran, ¿verdad? Claro, ese retiro que hace planta baja, sí. Como que eso es mucho. No, más allá de eso me parece una buena solución, que sí que es mucho. Sí. Como esto parece poquito. Cuando crece, ¿sí? Si lo vemos ahí en la vista, de frente, al crecer y volver a ir para adentro, vuelve al límite de la parcela, digamos, al límite virtual de la parcela. Entonces toda esa altura pasaría a ser medianera. Pero como recurso es muy bueno el del retiro. Sí, porque yo no sé si habría que hablarlo con el autor del trabajo, pero por ahí esto no es medianera. ¿No? Yo no sé si el límite, claro, como está marcado es medianera. Por eso, a ver, da la idea, capaz no, pero daría la idea que, digamos, quiero aprovechar para marcarlo de nuevo y que sepan que todos tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas, que si no queremos terminar haciendo medianera de forma involuntaria, siempre tenemos que estar retirados del filo. Lo mismo acá, ¿no? Lo mismo entre las dos unos, que no se está viendo, me parece... más a la derecha me parece que se ve. Ahí. Claro, de nuevo, el chanfle vertical que hay ahí, claro, por ahí parecería que termina siendo medianera. Sí. Bueno, pero son pequeñas cosas para ajustar, ¿no? Claro, a ver, como primer resolución nos parece muy acertada. Son cuestiones en las que tenemos que empezar a afinar y poner el ojo. También hay una articulación de tipologías, no es un prisma. Sí, quizá la tipología 3 y la 4 también se podrían como resumir en tipologías de familia. Son como casi un volumen alto adelante, un volumen bajo al final y un volumen intermedio que bueno, el de la 3 tiene todo la misma altura del volumen de atrás con el... Pero capaz... probablemente fueran la misma tipología con distintas alturas. Claro, con una variante. Sí. Por eso, entonces, si algo que estaría bueno con este proyecto sería ver el tema de si logramos reducir la cantidad de parcelas, estas tipologías que en principio están bien, complejizarla y que sea una gran tipología de doble terreno, digamos, por así decirlo, que empieza a abordar un montón de complejidades. Sí. Pero en líneas generales está muy bien la representación también. La representación está muy bien, sí. Pasamos al otro. Hacemos. Bueno, a ver, este otro trabajo elige una manzana que es la de arriba a la derecha. En principio eso, la elección de la manzana está bien. El tema acá es el parcelamiento. Hay lo mismo
mismo que lo que comentó Vero al principio, parecería un parcelamiento forzado para una situación que no se ve beneficiada con ese parcelamiento. Por ejemplo, las parcelas 21, 14, 8 y 9, que serían iguales. Hay 20 también. La 20 está rotada. Sí. Esas 5 parcelas, es como que la 21, la 14 y la 8 tienen enfrente a la calle. Pero la 9 y la 20 tienen un solo frente. Tienen un solo frente y al patio interno, bueno, la 20 tiene 2, al patio interno, pero quedarían como medio un poco raras dentro del parcelamiento de manzana. Es como si vinieran a llenar un espacio que casi quedó residual. Quizá en la parcela 3 y 4 llegarían hasta el final y ocuparían hasta la 9, o sea, la 9 no existiría. Y después, bueno, el acceso también al espacio ese central entre la parcela 1 y la 19, que es medio tortuoso, es como una Z, también podría resolverse de alguna manera más franca, cosa de que no sea esa parcela 20 la que esté como en medio de... Por ahí esta parcela, la 1, quizá está ahí y se une con la 20, es una sola, quizás la 20 que llega hasta arriba y la 1 no está. También acá hay que resolver esta escala, ¿no? Este ancho. La escala, la fachada, si son fachadas, si no son fachadas, si tienen retiro o no tienen retiro. Le termina pasando lo contrario al trabajo que vimos. Claro, sí. En realidad sí, es lo mismo. Hay un problema en la escala. Que el otro, estaba acordándome. Hay un problema en la escala. Sí, el problema que acá es muy acotado el mismo que hablamos acá. Lo mismo que hay. Lo mismo que hay. Sí. Son cuestiones a tener en cuenta con el cambio de escala. Tenemos que tener muy, muy presente de que estamos hablando de una escala urbana. Sí. Entonces, tal vez nosotros lo hacemos acá en un plano y parecería que está proporcionado, pero siempre nos tenemos que poner en la idea de que ese es un lugar transitable a nivel urbano. Si lo estamos viendo así a golpe de ojo, eso parecería un pasillo de 8 metros de alto por la altura que vayan a tener las construcciones que tengan ahí. Claro. Entonces es algo que tenemos que tener muy graduado, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, y yo voy a pasar por acá, uno se tiene que poner en ese lugar y decir, este lugar va a estar bueno. Imaginarse esa situación. Claro, es decir, acá voy a tener medianero, voy a tener fachada, voy a tener un local que da a la calle y que me va a invitar a entrar, o voy a tener una medianera porque construyeron hasta el filo. ¿Sí? Y va a ser todo así porque todo el mundo construyó hasta el filo. Y bueno, uno se tiene que poner en ese lugar porque es algo que estamos proyectando. ¿Sí? Una cuestión que nos gustaría señalar es el tema de este parcelamiento y mismo los anchos que estamos viendo en estas parcelas es algo, que está muy similar a lo que es la vida real en Capital, digamos. Es el parcelamiento en bastón partido y la parcela de 8,66 de ancho. Sí, y algo que está bien aclarar es que ustedes no están obligados a eso. Claro. ¿Sí? Ustedes, es más, los invitamos a que le encuentren una alternativa a cómo se puede proyectar ciudad sin estas reglas que a nosotros nos vino de arriba y nos tuvimos que adaptar toda la vida a eso. Y tampoco quiere decir que sean megaparcelas todas, ¿eh? También. O sea, ni un extremo ni el otro. Tal cual, cuando uno hace una propuesta de estructura parcelaria y hace distintas, como dice el trabajo, tipologías de parcelas, no son las tipologías edilicias, son de parcelas. Claro, es el parcelamiento eso. Uno puede preguntarse si hace un trabajo de parcelamiento homogéneo o heterogéneo, como en este caso. Y si es heterogéneo, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué esta está acá y por qué esta es diferente? O sea, si estoy equiparando parcelas por superficie o las estoy equiparando por el ancho que da a la calle o
o cuál, o quizás otro, pero da la sensación de que podría pensarse un poquito más, no porque no esté pensado, sino porque quizás no es la mejor estructura parcelaria para este tipo de configuración de espacio. De todas maneras, todavía falta el trabajo de Claro, tipología sí, edilicia, sí. con lo cual, de vuelta, habrá que ver qué porción de cada parcela ocupa la edificación, cómo son las tipologías, cómo es la articulación tipológica, eh, cómo las escalas que tienen, la escala del pasaje es igual a la escala de la calle o a la escala del patio interno es igual a la escala de la calle. Todas esas cuestiones las tendrán que analizar con las tipologías a medida que las vayan construyendo. Seguramente en la parcela 9, imagino que si viene con una escala menor, en las parcelas 13, 12, 11 y 10, viene con una escala menor del lado del patio con respecto a la calle. En la parcela 9 habrá que ver qué altura tiene y qué altura tiene también la construcción de las parcelas 3 y 4, si es que tienen ahí en el fondo o no, porque también tienen que ventilar. Eh, la articulación de todas esas parcelas habrá que resolverla con la tipología edilicia que propongan. Claro, claro, sí, falta ver cómo... O sea, no quiere decir que no pueda ser un ejercicio posible este parcelamiento, No, pero totalmente. sí quizá se le complique a la hora de tratar de poner la parcela o no, por ahí lo resuelve perfectamente y está bien. Es una situación rara y atípica. La realidad es que en la ciudad no vemos ese tipo de parcelamiento, así que donde un terreno, una parcela quede metida dentro de un patio o un parque y solo se acceda de ahí adentro, sin tener acceso a la calle. Pero como bien dice Laura, esto todavía le falta trabajo, con lo cual quizás lo que nosotros estamos diciendo no es una corrección para este trabajo, sino consideraciones generales que nos parece que les van a servir a todos. En principio parecería que va a ser difícil articular tipología edilicia entre todo esto, pero bueno, bienvenido si hace la prueba. Otra cosa que yo quería agregar es este pedacito, esta esquinita que falta, que en la traza del ejercicio anterior del espacio público, bueno, habría que dibujarlo o ver, o por lo menos dibujarle la vereda acá, ¿no? No, Sí, no está cortado esto. Sí, quedó como inconcluso. Bueno, Bueno, pasemos a otro. pasamos a otro trabajo. Este trabajo, bueno, otra vez también surge de esta... Perdón, La de abajo a la derecha. sí, de esta configuración, elige esta propuesta y hace una propuesta de parcelamiento, que es esta, y otra vez tenemos como el mismo, yo diría el mismo inconveniente, ¿no? De tratar de conformar con una estructura de bastón roto una manzana que tranquilamente podría tener otra estructura parcelaria. Sin embargo, igual después plantea una serie de tipologías que están articuladas entre sí, ya no son prismas rectangulares, sino que tienen otra complejidad, y que en la articulación, en el conjunto, si yo veo la planta nada más, veo la planta de FOS, de ocupación del suelo, podría parecer raro, pero cuando este, ay, cuando vemos la volumetría, si bien todavía
creemos que hay ajustes para hacer, pero es muy interesante lo que consigue con estas 4 volumetrías. Logra como una coherencia bastante interesante, una estructura de como doble anillo, donde hay una volumetría por fuera y otra altura por dentro. También lo vimos en el trabajo de este alumno que era gris, negro y naranja. Sí. Alan, creo, ¿no? Bueno, no recuerdo. Pero sí, también proponía un concepto de ese tipo. Pero acá está como muy bien planteado que si bien estos son los segundos volúmenes de una tipología, en la articulación entre sí conforman una tira, y acá otra tira, que remata en la esquina con algo distinto, que a su vez se retira de la medianera para que esto sea fachada, y esto sea fachada y no medianera. O sea, tiene una cantidad de pequeñas decisiones tomadas que hace que sea muy, muy rica la articulación. Por supuesto, se puede seguir profundizando, ¿no? Por ejemplo, acá, porque voy a agrandar un cachito esto. Bueno, no, acá no se ve, pero detrás de esta tira parecería que esto es medianera, esto también. O sea, este y la de al lado de la esquina para el otro lado, bueno, en realidad. Esto, mira. No, sí, esos también, pero yo digo, el volumen de al lado de la antesquina, los primeros que empiezan con el sistema este de torre adelante, no es torre, es un volumen alto adelante. Acá, ahí también, sí, ahí y en el otro. Entonces, digamos, se da que, por un lado, se retira de la línea municipal, generándole una medianera al que tenía al lado, y además, al cambiar de altura, está generando una medianera por la variación de altura. Ahí lo que se podría practicar sería... Sí. Justamente lo que se podría trabajar sería una nueva tipología que vaya en ese punto nada más, que sirva para articular tanto la situación de cambio de altura como la situación del retiro, que son dos cosas muy ricas que vemos en este proyecto. O quizá es cambiar un poco la tipología esa de la antesquina. Sí, esta. No esta, sino esta. Sí, exacto. Capaz que la plaquita... Bueno, perdón, detrás de la placa de esa tipología, esa plaquita, eso es medianera. Sí, acá, ¿no? Parecería. Claro. Habría que verlo. Pero hay que un buen ejercicio para mí que pueden hacer es pintar las caras que les están quedando medianera. Claro. Entonces ahí van a saber qué proporción de medianera tienen y cuál no es medianera. Para poder solucionarlo. Mismo si nos fijamos en lo que son los pasajes para el pulmón dentro de la manzana, volvemos al tema, estamos construyendo sobre el límite de la parcela y por lo tanto estamos generando medianera. Bueno, pero como eso... O no, porque si ese espacio es público o cedido al pasaje, por ahí es fachada. Lo que sí, eso tiene que ser una decisión. Por eso. Imagínense lo que sería estar en ese lugar que de nuevo parece que tiene un ancho de 8, 10 metros a lo mucho, con toda esa altura. ¿Sí? No, más allá de medianero o no medianera, imagínense la proporción que eso tiene, que es lo que es uno estando parado ahí con tal altura de edificio a los costados. Si no digo que esté bien ni que esté mal, pero de todas maneras, en este trabajo en particular, la mayor altura está al frente y después va bajando. Después baja. Y si son fachadas, no me parece tan grave, porque si no, el ancho del pasaje se exagera y ya deja de ser un pasaje. Claro, entonces me parece que
cuestión a tener en cuenta el momento de proyectar, ¿sí? Que no sea una cuestión residual, sino que sea... No, que esté pensado. Sí, acá hay un pasaje, bueno, ¿cómo es ese pasaje? Una cosa que a mí se me ocurre es que quizás por efecto del ejemplo que se puso en la consigna, los dibujos del ejemplo, aparecen muchas operaciones de este tipo, ¿no? Con un pulmón de manzana y 2 entradas. Si no está mal, está bien. Pero quizás podríamos pensar qué pasaría si este pasaje o estas entradas estuvieran solo en los primeros pisos y después la manzana se recompone, u otras alternativas. O sea, no es la única, eso quiere decir. No quiere decir que esté mal, pero no es la única opción. De todos modos, este trabajo es muy rico. Creo que tiene mucho para hablar. Muchas características. Claro, pero porque es muy rico justamente. Hay que otra vez meterse adentro, hacerse chiquitito y empezar a caminar estos lugares, estos patios, pero muy interesante. Bueno, sigo avanzando. Bueno, y con este trabajo nos parece buena la decisión, ni buena ni mala, es una variación de lo que veníamos viendo con respecto a cómo se hizo el parcelamiento, ¿sí? Que se definió de acuerdo a las dimensiones de la calle. Para este lado las parcelas miden tanto, para este lado las parcelas miden tanto, que nos parece una buena solución, ¿sí? No es la única buena, pero es una manera de arrancar, y que se ve respaldada por las tipologías que se proyectaron, ¿sí? Cuando vemos cómo estas tipologías van trabajando con respecto a estas parcelas, el resultado nos parece muy bueno, porque se va dando toda una serie de retiro para un lado, genero fachada para el otro, que trabaja muy bien. Si, por ejemplo, vemos que con la primera tipología, la tipología verde, se entiende bien el tema que no importa la ubicación en sí que tenga el volumen construido, sino que lo que hace a la tipología es el volumen construido contra el terreno, sin importar si la cara da para un lado o da para el otro. Sí, que además en este caso está muy bien articulada, ¿sí? Porque entre las 4 tipologías se respeta la altura en las articulaciones y eso genera un buen resultado. Una cuestión a rever sería un tema con la segunda tipología. ¿Sí? Que vemos que por los anchos que aparentemente en la proporción se están trabajando, el volumen construido de atrás, que queda exento como si fuera una pequeña torre, digamos, aunque sea de un solo tipo, no parecería ser del todo habitable, porque como nos tenemos que separar de todos los límites de la tipología, nos quedaría un tamaño bastante reducido, ¿sí? Que tal vez es algo a trabajar. No sé si tendría que haber tantas. Está bien, no son tantas porque son 4, pero yo creo que quizás se podría resolver hasta con casi 2 tipologías, que esta violeta es como la variante de la verde, ¿no? Sí. Bueno, pero la violeta es la variante, claro, es la variante de la verde, tal cual. Es igual, pero más corta. Quizás, no, yo repensaría esto, porque si esto cambia de densidad, esto es impracticable. Tiene como una escala de un barrio no muy denso. Sí. Sí, estaría bueno ver si probar este mismo diseño de tipologías y de parcelamiento, ver si aguanta una escala mayor. ¿Sí? Que no sea tan de barrio, de planta baja y un piso, o 2 pisos, y empezar a pensar
en una escala un toque más densa, más urbana, que sería 5 pisos, por decir algo. Sino, no porque haya que tener un mínimo de pisos, sino porque queremos que se metan en el problema de cómo trabajar en una escala, en una densidad bien urbana. Claro, si vemos las representaciones, eh, Sí, algo que está bueno de como que te esto, muestra la de los escala. renders, Sí, la representación de las medianeras claro, en las imágenes Acá, está, sí, está sí, eso bien. está bueno porque quiere decir que se entiende bien el concepto de la parcela. Ujú, sí, estoy de sí, acuerdo, está bueno eso. estoy de acuerdo. Si no, no tenemos que perder de vista que por más que tengamos un patio atrás, nuestro patio no es compartido con el de al lado, o por lo menos no es lo común y sobre todo no es lo que se está proyectando acá. Ujú, Se podría llegar a proyectar, lo hemos visto en los ejemplos anteriores, y no Ujú. está mal que se proyecte de esa manera, pero No, no lo quizá tenemos que esto es perder más de vista. real, esto es más ajustado a la ciudad en la que vivimos. Claro, sí. Yo le voy a hacer una crítica a este trabajo que es de hinchakinoto, que soy, porque está muy bien en realidad. Pero quizás voy a ponerlo en la escala. Ahí. Eh, Me parece, insisto, es una cosa muy personal, es un comentario, no es una crítica ni siquiera, pero que los dibujos importantes, que son estos, los cortes, bueno, estos tienen otro tamaño, pero están como chiquititos, son como que se pierde la posible riqueza de lo que Sí, se podrían pretende mostrar. estar. Claro, y tiene la misma escala que estos, o más chica Ujú. que estos, que son dibujos de volúmenes. Sí, y no creo que deban ser esos más chicos, sino los otros más No, grandes. claro, tendría que ser como esto, tendría que ocupar un tamaño en la diagramación del trabajo Mm, más pequeño y esto tener claro. como... Pero La insisto, diagramación debería ser apoyo de las imágenes pero es finales. una Está cuestión bien. de comentarios. Está No, muy no, bien pero el está bien, trabajo, digamos, la está muy información bien, estoy muy que bien. tienen las dos vistas aéreas, las dos saxos que tenemos ahí a la Claro, derecha, los cortes, ya más Sí, información que ameritan que tengan una escala más importante la lámina que las esto, tipologías, claro, que está muy bueno que haya aparecido, claro. sí, pero no tienen tanta información para ser acorde al espacio que están teniendo. Otra Está bueno. cosa, que es un comentario, pero no es una crítica a este trabajo, cuando dibujen las tipologías, dibújenlas con la parcela, o sea, sí. el volumen, pero con el piso de la parcela, para que nosotros sepamos si esto es medianera o es, si la Aunque parcela sea llega con hasta uno. acá, es fachada. Y Sí, si, y no es necesario que dibujen todas las ubicaciones de la claro, una sola, un tipología, ejemplo solo solo. una. Claro. Bueno, yo voy a Bueno, dejar de compartir esta pantalla. Eh, Les vuelvo a recordar que vamos a subir una, un documento, que es un cuestionario, que va a funcionar como guía de preguntas para que ustedes puedan ir guiándose, valga la redundancia, para que puedan ir acompañándose eh, si quieren autoevaluar su proceso proyectual de este trabajo. Así que junto con este video vamos a colgar ese documento, pueden comentarlo o pueden usarlo eh, sin hacer comentarios. Lo que vamos a hacer ahora es pasar muy rápidamente por algunos ejemplos de, pasar rápidamente por algunos ejemplos de edificios de articulación. de articulaciones edilicias en Buenos Aires. Ejemplos buenos que creemos que son ricos, que pueden aportar. Así que compartís vos, ¿Compartir Fran. pantalla? Dale.
Ahí se ve si se ve. Sí, sí, sí. Bueno, esto como primer ejemplo, un ejemplo que está en Retiro, ¿sí? Era el Hotel Sofitel, también más conocido como el edificio Mihanovic. Claro, era el edificio. Mira, ahora es el Sofitel, Mm. Ya ¿no? no, Ah, ya no. cerró. ¿Cómo es? Se nota que Y, no voy mucho a ese hotel. y que es un ejemplo muy bueno y bastante antiguo que vemos que necesita trabajar dos cuestiones, que por un lado necesitaba tener una superficie construida muy grande para lo que era toda la manzana y sobre todo para lo que eran los edificios linderos. Entonces una solución que se adoptó fue generar un pasaje propio como parte de la tipología, generar dos volúmenes que tomen a los edificios linderos, ¿sí? Esto hubiera sido hasta ideal que comparta la altura en su totalidad, pero como primer paso va bien, y cuando tuvo que crecer, lo hizo dentro de su parcela de manera como una torre, ¿sí? De manera totalmente exenta. Entonces con eso reduce en gran cantidad las medianeras que podría llegar a haber generado si solamente se plantaba acá y hacía un edificio gigante. Sí, eh, pensando. ¿Qué otro teníamos? El de la Colorada. Pasó al Quisiera siguiente. ver, Sí, ese decime. edificio está en la calle Arroyo, búsquenlo ustedes, así no nos extendemos mucho nosotros. Búsquenlo como edificio Mianovich en la calle Arroyo, o Hotel Sofitel, o NH es ahora, ¿no? No, creo que está cerrado directamente, que ya no. Ah, Pero bueno, tampoco vas al NH. tampoco voy al NH, sí, lamentablemente. Se notó ahí, no puedo hacer la canción. Este, pero búsquenlo ustedes porque tiene un patio interno muy lindo para no compartir nosotros todas las fotos. Pasemos a otro. Pasamos al siguiente ejemplo, Sí, que es el edificio Panedile de Mario Roberto Álvarez, ese sí tenemos otras que fotos, ¿no? es una versión actualizada del ejemplo de antes, ¿sí? Más moderna, pero el concepto es exactamente el mismo. Mm, ¿Sí? Generamos dos volúmenes que tomen las alturas de los edificios linderos. Generamos, acá ya no es tanto un pasaje, sino que empieza a ser un espacio más Un generoso, patio. más un patio, Sí. ¿sí? Y generamos una torre interna totalmente exenta, ¿sí? Que nos permite, también no es solamente el hecho de no generar medianeras, que es algo muy positivo, ¿sí? Sino también fíjense desde el punto de vista proyectual, lo que genera el poder tener una torre ahí adentro y lo que genera el hecho de poder ver a esa altura, a esa distancia, cómo va cambiando. Deja de ser un edificio común entre medianeras. te interrumpo, Fran, comparto yo la pantalla. Dale, A ver si puedo mostrar las fotos de ese espacio. Bueno, igual ustedes las pueden buscar también. Eh, no, no sé, no estoy pudiendo. Bueno, si no, después las vemos. Cuando terminemos los planos. Sí, porque no sé por qué ahora no lo puedo compartir. Bueno, Mostrar todos y después, cuando terminemos, nos dale. fijamos si podemos compartir el primero. Sí, pasamos las fotos. Pasamos al siguiente ejemplo, que es en la calle Cabello, De Busnelli. de Busnelli. Mm, ¿Sí? El edificio que queremos ver es este. Este originalmente es un edificio que se llama La Colorada, un edificio en esquina, que si ven, en el momento antes de llegar al final de la parcela, genera un retiro, ¿sí? Y construye más atrás, vamos a ampliar un poco la foto, ¿sí? Y recién genera la medianera bastante más atrás, como que genera un pasaje interno, un patio interno, un cantero si se quiere también, ¿sí?
que llega hasta el final. Entonces permite que de este lado haya fachada y no medianera. Entonces, este edificio, para no generarle una gran medianera, ¿sí?, al edificio espacio, de La Colorada, hace exactamente el mismo juego. Se retira lo suficiente como para poder generar una fachada y se va hasta el fondo para poder acá generar la articulación. Sí, incluso hay una articulación hasta de texturas, ¿no? Colores y texturas, usa ladrillo. Sí. Para, en el volumen del frente, después el volumen del fondo hace un cutting work. Sí, de todas maneras ese volumen del fondo sí está generando medianera después de la altura de la realidad. Podría haberse hecho hasta la altura del volumen de La Colorada, pero bueno. Pero vos pensás el inversor que te contrata para... No estabas en el equipo de Busnelli. El inversor que te contrata para hacer 8 pisos y vos le decís, no, vamos a hacer 5. Bueno, eso está bueno decirlo porque, a ver, una cosa es lo que para nosotros es ideal, claro, y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Por eso hay que tratar de encontrar el equilibrio entre hacer una buena morfología en la ciudad para no llenar la ciudad de medianeras y lo que el cliente pide y exige, que es como una lucha medio cuerpo a cuerpo entre la economía y la morfología. Sí, es así. Pero como en este caso, el ejercicio que estamos haciendo nosotros... Claro, no tenemos la economía. No tenemos clientes. No. Nos sacamos un problema encima. Bastante grande. Bueno, ¿tenemos algún otro ejemplo para mostrar? Hay muchísimos, pero bueno. Hay uno más, ¿no, Fran? Ah, perfecto. También es de Mario Roberto Álvarez, ¿sí? Y que es un muy buen caso para ver, esto queda en Corrientes y Riobamba, lo que ven acá es el pasaje de Discépolo, ¿sí? Y este ejemplo lo que tiene es, genera todo un podio que si ustedes llegan a ver más acá, toma la altura de los vecinos, viene todo acá, y acá sobre el pasaje hace exactamente lo mismo, ¿sí? Se generó una especie de podio que permitiera tomar bien las alturas y no generar medianera. Y después, cuando ya había articulado bien con los vecinos, se retira y genera un remate, una torre, ¿sí?, que permite crecer todo lo que quiera, porque ya a esta altura al haberse retirado no tenía que articularse con nadie. Y fíjense cómo además queda bien integrado. En todas las caras. Siempre fachada, claro. ¿Sí? No es un podio y un palito en el centro, sino que es todo un volumen bien integrado que va articulando bien. ¿Sí? Igual, como decía Vero, se puede buscar uno puede ir buscando fotos no solo de estos ejemplos, sino de la peatonalidad, claro. Sí, o de ejemplos desconocidos que cada uno puede, bueno, ahora no se puede salir, pero cada uno puede tener en su barrio algún ejemplo de articulación que pueda que le pueda ayudar a, por lo menos es un buen ejercicio ir viendo cómo son las articulaciones de los edificios que nosotros vemos habitualmente en la ciudad. Entonces ahí uno se da cuenta de cuál es el esfuerzo que hizo el proyectista para no dejar medianera o cuál es el no esfuerzo que hizo. Exacto. Sí. Bueno, también ahora se puede salir, como decía Lau, tenemos que depender del Street View, pero sí, ahora podemos salir con Street View. Sí, es un muy buen ejemplo el poder ir viendo, sí, porque generalmente acá la medianera es la norma, entonces está bueno empezar a encontrar las excepciones y ver todo el trabajo que hay atrás de eso, sí, ver cómo uno y lo en puede... esa foto tienen la diferencia entre algo proyectado para que no tenga medianeras. Está bien que igual ahí no iba a tener medianeras, porque eso es calle y calle, nunca iba a tener medianeras. Pero sí del otro lado, a la espalda de ese edificio, sí hubiera tenido medianeras. Y el edificio de la izquierda, que como el edificio este de la esquina, o es no sé el si es un edificio o es de Buenos Aires. Claro, deja una medianera ahí libre.
Bueno, esperamos que les... Vamos a dejar de compartir para que así Sí. nos saludamos. No, Fran tiene que saber. Fran, tenés que... Ahí está. Pantalla. Sí. Estos son simplemente ejemplos, puede haber muchísimos otros, pero bueno, esperamos que les sea útil para seguir este proceso proyectual de la tipología y las manzanas, así que esperamos que les sirva y pueden colgarnos las preguntas o los comentarios que quieran, que sientanse libres de comentarlos. Así que bueno, nos vemos el miércoles probablemente. Un abrazo a todos. Muy bien. Chao, chao. Chao. Chau.